Amigos, soy Fernando, católico, laico, casado y padre de familia. Les he preparado un tema que será de su interés. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Muchos pastores o ministros de denominaciones cristianas, evangélicas, episcopales, luteranas y otras más, en sus estudios para prepararse para su ministerio, han sido erróneamente enseñados que la Iglesia fundada por Jesús, en algún punto de su historia, cambió sus enseñanzas y tradiciones, y dejó de ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Ese alejamiento de las enseñanzas de Jesús lo precisan en el año 313, en el que el emperador romano Constantino emitió un decreto en Milán, Italia, por el cual la Iglesia Católica dejó de ser perseguida y fue tolerada. Gracias a este decreto, la Iglesia salió de los sitios ocultos donde se reunía y empezó a construir edificios, basílicas y capillas, para reunirse y celebrar abiertamente la Santa Misa y los sacramentos. Erróneamente creen que la Iglesia Católica, con el paso de los siglos, fue cambiando y ya no era la misma Iglesia fundada por Jesús y continuada por los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles tuvieron discípulos a quienes ordenaron presbíteros, o sea, sacerdotes, y episcopos, o sea, obispos. Estos discípulos directos de los apóstoles y los discípulos de estos discípulos, y así sucesivamente, forman lo que llamamos la tradición apostólica. Y algunos de los primeros de ellos, que dejaron sus escritos, se les llama padres de la Iglesia. Estos padres de la Iglesia escribieron tratados, homilías, historias de la Iglesia, manuales litúrgicos, etc., que cuando los leemos, conocemos cómo era la Iglesia Católica en los primeros tiempos. Y si comparamos estos escritos con la Iglesia Católica en la actualidad, veremos que en lo fundamental no ha cambiado ni su liturgia ni sus doctrinas. Existe un documento que fue escrito en los primeros años de la Iglesia, aproximadamente en el año 50 de nuestra era, y todavía en vida de algunos de los apóstoles. No se sabe el nombre de su autor. Se llama Didache. Es un manual de liturgia que, entre otras cosas, describe cómo se debe efectuar el bautismo. ¿Quiénes son estos padres de la Iglesia y de qué año son sus escritos? Entre los de mayor antigüedad y por eso los más próximos a los apóstoles están San Clemente de Roma, tercer sucesor del primer Papa San Pedro, en este orden: Pedro, Lino, Cleto y Clemente, quien escribió una carta a los Corintios alrededor del año 70. Hermás de Roma escribió alrededor del año 80 un tratado llamado El Pastor. San Ignacio de Antioquía murió alrededor del año 110. Escuchó directamente las enseñanzas del apóstol San Juan. Escribió 6 cartas o epístolas a varias iglesias. San Policarpo de Esmirna también escuchó las enseñanzas directamente del apóstol San Juan. Escribió cartas o epístolas a los filipenses. Murió en el 155. Papías de Hierápolis escribió alrededor del año 130 un tratado llamado Explicación de los dichos del Señor, basado en entrevistas que hizo entre los que habían escuchado directamente a los apóstoles. San Justino Mártir murió alrededor del 165. Tuvo una escuela de catecismo. San Melito de Sardis murió alrededor del 177. Escribió una apología para el cristianismo que le envió al emperador romano Marco Aurelio, explicándole lo que es el cristianismo. San Irineo de León murió alrededor del 202. Escuchó las enseñanzas de San Policarpo de Esmirna. Escribió un tratado llamado Contra las herejías. San Clemente de Alejandría murió alrededor del 214. Uno de sus estudiantes fue Origen de Alejandría. Origen de Alejandría murió en el 253.
San Tertuliano de Cartago murió en el 245. Eusebio de Cesarea murió en el 340. Escribió un tratado llamado Historia de la Iglesia. Con sus escritos, los padres de la Iglesia trataron temas sobre la Trinidad, el bautismo, la misa, la Eucaristía, la primacía de Pedro y sus sucesores, la Virgen María y otros temas que demuestran que las mismas enseñanzas que se seguían en la Iglesia primitiva son las que actualmente continuamos teniendo en la Iglesia Católica. De hecho, muchos ministros y pastores evangélicos que buscan la verdad, después de investigar los escritos de los padres de la Iglesia, se han convencido que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesús y se han convertido a ella. Amigos, espero les haya interesado este tema. Si les gustó, les pido se suscriban a mi canal y lo compartan. Mientras tanto, les deseo paz y bien.